Recording in progress. Buenas noches con todos. Reciban un saludo fraternos a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas, en esta nueva conferencia de Esencias Bíblicas que se ha preparado para ustedes. De parte de las 12 sociedades bíblicas, le damos la bienvenida y queremos darle un fuerte abrazo y que nos sigan acompañando en estas conferencias de todos los días viernes. Como ya hemos compartido, ustedes ya conocen, ya saben, lo volvemos a compartir, a decir, que nuestra misión es difundir la palabra de Dios. ¿Y lo hacemos a través de qué? De los diferentes proyectos ministeriales, la traducción de la Biblia a las lenguas nativas de cada país, y hoy estamos aprovechando este medio para llegar a más personas a través de la virtualidad. Algo que ya se ha vuelto, como diríamos, la normalidad, ¿verdad? Nos hemos tenido que acostumbrar a participar de estos medios. Este es un día llena de emociones, estamos contentos por una vez más volvernos a encontrar, y quisiéramos descansar y gozar en el Señor para que nos pueda acompañar en esta reunión. Así que les voy a pedir que me acompañen en una palabra de oración, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y presentemos este espacio para la gloria y la honra de Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, noche, de poder compartir con muchas personas de diferentes países y llevar tu palabra a través de este webinar. Permítenos que sigámoslo haciendo, porque es parte de la misión de Sociedad Bíblica, y permítenos que viernes a viernes tengamos esa predisposición, esa disponibilidad de presentar los webinars y que pongas hambre y sed en las personas que en esta noche están y las que nos seguirán acompañando los siguientes viernes a conocerte un poco más. Oramos agradecidos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente recordarles los siguientes, que en la conferencia tengamos por favor los micrófonos apagados, ¿no? Para mantener el orden y el expositor no pueda distraerse, ¿no? Por favor, en el chat acá del Zoom, ¿no? Y del Facebook, coloquen su nombre y del país de cuál son,
¿no? Dentro del transcurso vamos a hacer un pequeño sorteo y los ganadores se van a hacer acreedores de un presente bíblico, ¿no? Las preguntas que vayan haciendo, les pido por favor que lo hagan ahí en el chat y hay un usuario, hay una persona que está etiquetada con el nombre de pregunta. Así que ahí les animaría que por favor directamente vayan haciendo las preguntas ahí. Esta persona la va a ir recopilando y en el momento que sea el turno la estará presentando al expositor. Bueno, para no dilatar un poquito más el tiempo, ¿no? Presentar al expositor de hoy, el profesor Luis Garavito. Él es consultor de traducciones en la Sociedad Bíblica de Guatemala y está con nosotros presentando el webinar Preparándonos para la siguiente ola, ¿no? Nos va a dar una presentación, un estudio exegético de Lucas 17. Así que, sin más palabras, profesor, lo dejamos para la exposición. Gracias. Bendiciones, muchas gracias, Eduardo. Qué gran gusto estar nuevamente en este turno de compartir acerca del mensaje contenido en las páginas de la Biblia con este grupo que hemos estado ya, yo diría un grupo selecto de personas que han estado interesadas en crecer, en aprender, en meditar juntos, en investigar, en aportar todos estos viernes, cada uno de estos viernes en las diferentes temáticas que hemos estado abordando. Así que vaya para cada uno de ustedes mi más sincera felicitación también por ese esfuerzo que hacen a reservar en su agenda de los días viernes estas horas, tiempo para meditar en cada uno de los temas que se proponen, todos girando siempre alrededor del mensaje bíblico, del contenido bíblico, de las ciencias bíblicas, principalmente lo que nos interesa. Hoy vamos a platicar de Lucas capítulo 17, teniendo en mente el contenido general del capítulo. Es un capítulo muy rico en diferentes temas, pero nos vamos a centrar en algunos aspectos que vamos a ir encontrando a lo largo de este recorrido que vamos a hacer así rápidamente por el tiempo del webinar. Yo espero dejar en cada uno de las personas, hermanos, amigos que están con nosotros, inquietudes y que nos quedemos como motivados para agudizar ahí la lectura, para seguir pensando, para seguir investigando, para seguir leyendo, para seguir reflexionando y discutiendo de la riqueza que encontramos, no solo en el capítulo 17, sino en el Evangelio de Lucas y en toda la palabra del Señor. ¿Qué podemos hablar o decir de este capítulo 17 de Lucas? Veamos qué encontramos en el capítulo. De principio a fin, ahí podemos ubicar diferentes temas, diferentes momentos del capítulo por porciones, algunas son más pequeñas, otras son más largas, y algunas de las Biblias ese capítulo está seccionado también por algunos subtítulos. Usted puede abrir su Biblia, alguna Biblia que tenga a la mano y revisar que algunas tienen algunos subtítulos. En realidad, los subtítulos de las Biblias, los equipos de traducción, los editores y las agencias que publican Biblias como la Sociedad Bíblica en el mundo, los editores de ese texto finalmente a cada porción asignan un título o un subtítulo de acuerdo a el contenido, de acuerdo a veces a la enseñanza general que tiene el capítulo o la porción, pueden ser varios capítulos, o algunos versículos. Por ejemplo, el tema del Sermón del Monte, que así se llama, ¿no? Es capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, así se ha conocido, el Sermón del Monte. Pero es básicamente como tratando de agrupar el evento de esas enseñanzas que están ahí en Mateo, por lo que dice al principio, que el Señor subió a un monte y se sentó y les enseñaba. Y así. Entonces, el capítulo 17 de Lucas, vamos a encontrar también una serie de subtítulos. No necesariamente son los mismos subtítulos que yo tengo acá,
Y al comparar diferentes Biblias vamos a encontrar diferentes títulos y subtítulos. Hay que decir que estos títulos y estos subtítulos pues son, digamos, no son parte del canon bíblico y no hay problema, no deberíamos tener problema con que se cambien o que no lo, o con que no los encontremos. Por ejemplo, si el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo en alguna Biblia, en lugar de decir Sermón del Monte, encontráramos el subtítulo de, no sé, recomendaciones de Jesús, enseñanzas de Jesús. Hay unos autores que hablan en esos capítulos de la ética del reino, una cosa así. No están ahí algún asunto raro y nos sentimos incómodos porque el subtítulo no es exactamente como nosotros lo pensábamos. O la famosa parábola del hijo pródigo, que así se ha conocido y ha quedado el nombre. Y cuando uno analiza la parábola realmente, tal vez no es el título más apropiado para la parábola. Pero bien, ese es el tema ahí de los títulos. Entonces, con estos subtítulos o títulos del capítulo 17, vamos a agrupar el contenido del capítulo. Por ejemplo, al empezar el capítulo, el Señor habla dice incluso una frase muy, muy fuerte que dice, es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible. Entonces, quiere decir que van a venir los tropiezos. Por eso yo puse como un subtítulo los tropiezos esperados. Ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Y ahí el Señor habla de algunas cosas. Es interesante con el tema de tropiezo, que así se ha traducido, es el griego escándalo, que se traduce como, vamos a ver un poquito más adelante, algunas formas o giros de traducción de esta palabra griega, escándalo que aparece ahí. Y el Señor dice, es imposible que no vengan, pero hay de aquel por el que van a venir. Es decir, nos vamos a enfrentar siempre a tropiezos, nos vamos a enfrentar siempre a escándalos, si usted quiere. Y claro, la recomendación es que no seamos nosotros los que provoquemos el escándalo. Ok, eso es el verso 1 y el verso 2. Hay un tema interesante que sobresale al inicio del capítulo y es el tema del perdón, muy enfático. Y a mí me ha parecido apropiado este subtítulo, el perdón prepago. ¿Por qué prepago? Como, por ejemplo, no sé, en sus países, pero yo vivo en Guatemala y en Guatemala hay una forma en que uno puede comprar, por ejemplo, para el teléfono, cierto saldo o, sí, oportunidad para llamar y uno paga anticipadamente, ¿verdad? Y luego se lo gasta. Eso le decimos comúnmente como prepago. Lo pagamos anticipadamente. Entonces, este perdón prepago, el Señor está enseñando acerca del perdón. Y está recomendando incluso que si 7 veces al día la persona viene, nos hace daño y se arrepiente y viene a pedirnos perdón, que lo debemos perdonar, ¿verdad? Y que debemos perdonar todo el tiempo. Por eso yo me hice la pregunta leyendo esos pasajes, ¿y si la gente no se arrepiente? El hecho de que yo perdone está ligado o está, ¿cómo se dice? Es decir, yo tengo que perdonar solo si me piden perdón, pero si no me piden perdón, ¿eso me autoriza a odiar? Si la gente no me pide perdón, quien me ha agraviado no me pide perdón, ¿eso me autoriza a guardar rencor o a tramar alguna venganza, un desquite, una cosa así? Creo que no, definitivamente no, porque obviamente podemos pensar en otros pasajes y aquí en Lucas es lo que está diciendo, la disposición y una predisposición a perdonar a la gente que personas que nos agravian. Claro, hay que aclarar que no debemos quedarnos todo el tiempo en el papel de víctima y en el lugar donde nos están haciendo daño. Podemos alejarnos del agresor, poner alguna barrera de por medio y evitar la agresión, pero no llevarnos el rencor, no llevarnos el odio. Esa enseñanza bien interesante de nuestra predisposición para perdonar. Y luego sigue en la narración de Lucas 17 y está la parte donde los discípulos reaccionan y le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dice, bueno, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, le van a decir a este monte, desarráigate, arráncate y vete al mar, ¿verdad? Hasta donde yo sé de la historia de la cristiandad, eso pues, hasta donde yo sé, nunca ha ocurrido que un cristiano le diga a un monte, ¿verdad? A una montaña, le diga, por favor, ahora te vas y te tiras a alguno de los océanos, a alguno de los mares que están aquí en la tierra. Pero, es decir, esa es una hipérbole que el Señor pone, es un lenguaje metafórico, no literal. Y la conexión, la cercanía con el tema del perdón, yo quiero esta tarde relacionarlo precisamente esa fe para la fe como una fortaleza especial
para poder perdonar. Y ese monte que debemos arrancar y que debemos quitar tendría que ser ese rencor y pues, ira y reacciones naturales como humanos que tenemos frente a una agresión. Para eso necesitamos fe, mucha fe, que el Señor dará el pago, ¿no? Por eso el Señor dice, mía es la venganza. Y yo creo que si el Señor toma acción en favor mío frente a una agresión, es decir, alguien me está agrediendo y en lugar de que yo le dé el pago completamente a esa persona, mejor dejar la venganza al Señor porque yo creo que el Señor lo puede hacer mejor que yo. Creo que el Señor puede hacer cosas mejor que yo y hasta bueno, Señor, está en tus manos y de mi parte, como la actitud de Jesús cuando lo estaban martirizando los romanos en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, ¿no? Lo mismo que dice Esteban. Entonces, ese aumento de la fe es interesante, ¿no? ¿Será aumento de la fe para hacer cosas así portentosas como tirar una montaña al mar? Y yo repito, no conozco un testimonio así. Si alguien en la audiencia, aquí en la sala de Zoom o en las redes sociales, de algún país, conoce algún testimonio así verídico de eso, agradecería mucho que lo contara, porque yo personalmente no conozco. Entonces, ¿será esa fe para hacer así milagros y portentos o será esa fe para perdonar que necesitamos? Porque podríamos hacer muchos milagros y guardar cositas ahí en el corazón. Qué duro y qué dramático y difícil que aún teniendo nosotros el conocimiento del Señor, pues todavía en nuestro corazón hay cosas ahí en contra de algunas personas. En la siguiente sección, el Señor habla concluye, ¿no? Cuando ustedes hagan lo que les pidieron que hicieran, declárense como siervos inútiles, ¿verdad? Como siervos limitados, como siervos que pues nada más están haciendo lo que les ordenaron y hasta ahí, ¿no? Y enseña el Señor en este pasaje, está como provocando y nos está invitando a tener entre nosotros una filosofía de siervos, no una filosofía de capataces, no una filosofía de mandamases, entre nosotros, entre las instituciones, incluso religiosas, entre las instituciones de auxilio social, en nuestras instituciones sociales como la familia, las empresas, los negocios, etcétera. Siempre va a haber, nos guste o no, siempre va a haber una jerarquía de mando. Siempre alguien va a tener mayor autoridad que nosotros, siempre alguien va a tener el don de mando y va a tomar decisiones que no siempre van a ser de nuestro agrado, pero esa es parte de la dinámica de nuestra humanidad, de nuestra sociedad. Entre nosotros y a partir de la enseñanza que está descrita en el capítulo, lo que el Señor pide es que haya precisamente esa filosofía de siervos, ¿no? Es lo que se pide más adelante a los líderes de las iglesias, etcétera, que muestren el ejemplo, que sean humildes. El apóstol Pablo se titula a sí mismo como dulos, y en la jerarquía grecorromana social, los dulos eran parte de los esclavos, pero de los esclavos con actividades más, digamos, menos honrosas, y habían otros esclavos pues, que se dedicaban a otras actividades un poquito más limpias, más honrosas, menos desagradables, pero el dulos era el que tenía que hacer, pues, casi como el esclavo de los esclavos, y el apóstol Pablo se autodetermina de esa manera, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, cada vez que usted lea en las cartas del apóstol Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, esa palabra siervo ha sido traducida de un dulos, del dulos griego, ¿no? Eso es algo sumamente interesante. Y vamos a centrar un poco más adelante la atención especialmente en el milagro de la sanidad de los 10 leprosos, que está en el versículo 11 al versículo 19. Al final del capítulo, por pedido de los fariseos le preguntan a Jesús acerca del reino, entonces el Señor hace una pequeña descripción que recoge Lucas, ¿verdad? Acerca del reino, del verso 20 al 36, y termina con un enigma sumamente interesante que vamos a platicarlo un poco más adelante. Ok, vean, acerquémonos a algunas de estas partes que están en Lucas. Dijimos que cuando el Señor dice es imposible que vengan los tropiezos, ahí detrás está el griego escándalos, que también se puede traducir como hacer tropezar, incitar a pecar, hacer apostatar, hacer caer, ofender y poner tropiezo.
ese tipo de cosas. Y el Señor lo está poniendo frente a la gente que tiene temor de Él, sus pequeños, sus hermanos, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, es imposible. Es decir, eh, tratando de darle vuelta a esa frase sería, siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber escándalos, siempre va a haber, y ahora ya no hablemos así como de una manera general, personalicemos, siempre van a haber personas que nos causen tropiezos, siempre van a haber situaciones que sean escandalosas. Siempre van a haber momentos que van a querer hacernos tropezar, a incitarnos al pecado, a apostatar, a dejar nuestra fe, a desviarnos de nuestra fe original, a hacer caernos, a ofendernos, una serie de cosas. Siempre va a haber de eso. Así que vayámonos haciendo de la idea de que eso siempre va a ocurrir y en todos lados va a pasar. En todos lados va a pasar. En la sociedad, en las familias, en la empresa, en el negocio, en los centros digamos, en las iglesias, las congregaciones, entre las organizaciones cristianas, etcétera, siempre va a pasar, siempre va a pasar. Lo único necesario para que eso pase es que hayan dos personas juntas y en algún momento va a haber una diferencia, una discordia. Ahora, el juicio fuerte que hace el Señor es que dice, siempre va a haber, pero hay de aquel por el que los provoque. Entonces, yo tengo que estar en la anuencia de que siempre van a haber esas cosas, pero yo no tengo que provocarlos. Yo tengo que estar lejos de provocar eso, porque luego el Señor dice, quien provoque eso, mejor le sería que se amarre una piedra de molino al cuello y que se lance al mar. La traducción literal de la frase sería un molino de asno, podría ser la traducción literal. Porque los molinos de asno, aquí hay unas fotos, bueno, esta es una foto de una reconstrucción de cómo pudieron haber sido los molinos de aquel tiempo, y luego una ilustración, un dibujo de los molinos manuales, que eran esos molinos de la ilustración de acá de la izquierda, donde están como dos mujeres sentadas, eran los molinos de casa, digamos, ahí estaban, eran como pequeños y se hacían manualmente. Pero cuando la producción de la harina era ya para comercializar, bueno, era un volumen más grande, entonces se tenían que utilizar molinos más fuertes. En otros contextos geográficos se utilizaba el agua como digamos, para mover las aspas de algo y siempre había un mecanismo que trituraba el grano para hacer la harina, ¿no? Los famosos molinos de agua, de los que todavía hay por ahí en algunos de nuestros países vestigios y se han convertido algunos en museos y una serie de cosas así. ¿Qué hacían en el contexto de la Palestina de Jesús, ¿verdad? Del pueblo de Israel de aquel tiempo en Jesús. Bueno, estaban los molinos donde ponían una gran piedra y era movida por un animal, por un asno, ¿no? Y de ahí la palabra mulos, que es la que se refiere al molino, ¿verdad? Y ónicos, que es la palabra griega que se refiere pues, a un animal de carga, ¿verdad? Básicamente era un asno, un burrito, el que se amarraba a la piedra, así como se ve en la ilustración, y lo hacían girar todo el tiempo, haciendo girar, y esa piedra, por el peso, iba triturando el trigo. Entonces, se imaginan, el Señor está diciendo que se tiene que amarrar no un molino de estos caseros, sino se tiene que amarrar un mulos ónicos, que es esta piedra grande que se la tendría que amarrar y tirarse ahí a un mar, al agua, ¿no? Es también una exageración, es una hipérbole. Lo que el Señor está diciendo es que mejor le valdría morir de una manera muy cruel, de una manera muy fea, a la persona que cause tropiezos. Y tenemos que ir hilvanando cada una de estas secciones porque es importante para la conclusión del capítulo, de este capítulo 17. Entonces el Señor ha hablado de los tropiezos que son necesarios, ha hablado de esa fe, ese tipo de cosas. Hay un asunto interesante, lo voy a mencionar ahorita para no tocarlo más adelante, y es que en el capítulo, en algunas Biblias, si ustedes, algunos revisan y comparan Biblias, el verso 36 se omite en algunas Biblias. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, también pueden chequear las notas que haya del verso 36 del capítulo 17. Básicamente es de lo que se ha hablado en otros webinars y tiene que ver con la base textual, es decir, los manuscritos que se utilizan como base principal para la traducción de estos capítulos. Yo tengo aquí un corte del texto griego de ese pasaje, del verso, y ustedes observan que del verso 35, aún en la impresión del texto griego de estas Biblias, la Biblia que se publica
por la Sociedad Bíblica Unida, por ejemplo, ¿verdad? Y otros textos griegos, se salta del 35 al 37, la numeración. Y hay una serie de símbolos y una serie de cosas que no tenemos hoy el tiempo suficiente para poderlos abordar, pero quiero que pongamos atención en ese simbolito que aparece ahí, que es como una T chiquitita, y todos esos símbolos nos orientan hacia algo que está al pie del texto griego, que tiene las notas, el texto crítico se conoce, o del texto crítico del griego del Nuevo Testamento, y hay anotaciones, hay una anotación. Aquí aparece el verso 36 y hay una serie de simbologías y una serie de cosas que se refiere también a los manuscritos, a los textos que dan testimonio en cuáles manuscritos aparece y en cuáles manuscritos no aparece. El versículo 36 no aparece en los manuscritos principales, son los, digamos, de mayor autoridad, y aparece en otras versiones y otros manuscritos más tardíos, y eso hace que las versiones recientes pongan una nota o lo retiren totalmente, ¿no? Y si no tenemos una Biblia de estudio, entonces solo vamos a notar en la lectura, al comparar, que no está el verso 36. Incluso algunas Biblias ponen texto omitido en esa parte, ¿no? Tiene una razón de ser, es precisamente este tema de la base textual que se está usando para los textos, ¿no? En la clasificación de las notas textuales de la Sociedad Bíblica Unida, tiene clasificación A. Eso significa que indiscutiblemente ese texto no está en los manuscritos principales y entonces de las Biblias, digamos, de las Biblias que están basadas en este texto crítico, se ha retirado ese versículo o se coloca una nota, se le coloca una nota para saber del versículo. Las Biblias que mantienen el verso 36, ¿por qué lo siguen manteniendo si ya se sabe que en los manuscritos, digamos, más reconocidos y más tempranos no aparece ese texto? Ok, básicamente el criterio ha sido como mantener la tradición de las Biblias que ya han tenido una primera revisión o una primera publicación y luego se hace una revisión y luego otra revisión y así. Y entonces, en la mayoría de estas Biblias que tienen varias revisiones, este tipo de eventos se mantienen y lo que se hace es que se les coloca una notita. Pueden revisar la Reina Valera contemporánea, podrían revisar otras Biblias que traen, Biblias de estudio que traigan una anotación y explican algo del por qué ese versículo 36 aparece en unas y en otras no aparece. Vamos a platicar eso al final del capítulo. Luego, el capítulo 17 sigue fluyendo y aparece la narración de los leprosos. Y se menciona que el Señor se dirige a Jerusalén y ahora camina entre Samaria y Galilea. Obviamente esa era la ruta, ¿no? Era la ruta que el Señor tenía que seguir para ir a Jerusalén. Pero es interesante porque tendríamos que pensar que no era la primera vez que el Señor estaba transitando esa ruta, la había pasado no sé cuántas veces en su vida, no solo en su ministerio, sino en su vida. Asumimos que el Señor, aunque no hay un registro escriturario, pero asumimos que el Señor viajaba cada año a Jerusalén a las fiestas y ese tipo de cosas, porque pues su familia, él mismo, eran personas con una, digamos, fidelidad religiosa a las costumbres de los israelitas de aquel tiempo. Entonces, no era un camino desconocido por Jesús, pero hay un evento extraordinario, ¿no? En esa área, básicamente, que es muy interesante esa área de ese camino, o el posible camino que el Señor recorría entre Samaria y Galilea. Había que pasar. Algunos bordeaban Samaria, pero eso los obligaba a tomar rutas que terminaban siendo más largas, más sacrificadas, y entonces la ruta normal era un estrecho camino, relativamente estrecho camino, para pasar entre esas regiones, ¿no? Es una región interesante, esa región entre Samaria y Jerusalén, una región de valles y de montes muy icónicos en la historia de Israel. Ahí está el valle de Megiddo, ¿verdad? Ahí está el monte Gilboa y hay otros montes y otros vallecitos y un espacio interesante de esa sección que tenía que pasar por ahí enfilándose hacia Jerusalén. Y hay cosas interesantes ahí porque salen unos leprosos, ¿no?
a recibir al Señor, a hablarle al Señor entre esos, en esa región. Y ahí hay una pregunta, ¿esa era una región de leprosos? En esa región, digamos, Israel tiene diferentes regiones. Hacia el sur, más hacia el sur, es mucho desierto, ¿no? Más seco y más desierto. Entre más hacia el sur se va, se encuentra con más desierto. Hay pequeños oasis, algunos ríos que le van dando vida a ciertas regiones, pero básicamente es desierto muy, muy inhóspito. Y entre más al norte se está viajando, se encuentra un poco más de vegetación y se encuentra un poquito más de cosas. Hoy, pues la tecnología y los avances y los descubrimientos y aparatos que han inventado, pues ha hecho que haya producción agrícola en casi todo el territorio de Israel. Pero en aquel tiempo no existía eso. Entonces, esta región es una región de ríos, de riachuelitos, probablemente de algunas producción espontánea de algunas frutas, una serie de cosas, y pues era un lugar un tanto más favorable para subsistir a personas como los leprosos, ¿no? Hay el capítulo 13 y 14 de Levítico nos ayuda a entender un poco la dinámica de lo que pasaba con los leprosos. Había un protocolo, cuando uno lee esos capítulos, el 13 y el 14 de Levítico, había un protocolo para identificar la lepra, ¿no? Probablemente tenga lepra, ¿verdad? O si yo me miraba algo en mi cuerpo, entonces tenía que acudir para que me identificaran y había un diagnóstico oficial. No era cualquier persona la que me decía, sino que tenía que acudir al sacerdote. Eso es, digamos, el procedimiento oficial. Tenía que acudir al sacerdote y el sacerdote decía, ok, sí es lepra, ¿verdad? Si había dudas, Levítico dice que apartaban a la persona como una especie de cuarentena, de aislamiento. Apartaban a la persona para ver cómo se desarrollaba la enfermedad y luego llegar a un diagnóstico final, a un diagnóstico definitivo. ¿Qué ocurría si alguien daba positivo? Para usar el lenguaje que estamos nosotros involucrados en este tiempo. ¿Qué ocurría si alguien daba positivo de lepra en aquel tiempo? O de las variantes de lepra de aquel tiempo. ¿Qué ocurría? Bueno, no existían en realidad tratamientos. El tratamiento que aplicaban era el que lo echaban, ¿verdad? No necesariamente como un desprecio, sino era como para proteger a la familia, para proteger a la comunidad, para proteger a esa aldea, a ese pueblo, porque para que no siguiera contagiándolos, ¿no? Entonces tenía que estar fuera, tenía que identificarse como leproso y una serie de cosas así. Pero estos mismos capítulos, sobre todo el capítulo 14, también habla del procedimiento de restauración, cuando el leproso pues obtenía la recuperación, se recuperaba de lo que estaba sufriendo. Permítame leerles estos párrafos de un artículo y dice, en algunos casos en los que no se tenía un diagnóstico certero, era necesario poner en encierro, una especie de cuarentena, a los posibles casos positivos. Luego de concluido ese tiempo, se les volvía a evaluar y si ya tenía el diagnóstico oficial, si ya se tenía ese diagnóstico oficial, se determinaba el siguiente paso. Si la persona era declarada limpia, podía volver a todas sus actividades regulares, pero eso lo tenía que hacer un sacerdote, una autoridad oficial certificada. ¿Cómo aprendían? Yo me he preguntado, la Biblia no lo especifica. ¿Se entrenaba a los sacerdotes para identificar la lepra? ¿Tenían algún tipo de capacitación, algún tipo de curso, digamos, que para decir, miren, sacerdotes, pues, dentro de nuestras funciones está esta, y entonces lo vamos a hacer de esta manera? Probablemente sí. Y entonces ellos eran la voz oficial, que decían leproso o decían está limpio, y eso era una decisión, digamos, de vida o muerte en muchos casos, para las personas, ¿no? Si la persona era declarada contagiada, se le apartaba de la comunidad, tenía que advertir a los que se le acercaban que estaba contagiado, además tenía que vivir lejos de su familia y del pueblo, para que, pero esta medida se tomaba para prevenir más contagios y en ningún momento la medida era para discriminar o rechazar a la persona como tal. En el capítulo 14 se dan indicaciones para la reinserción de las personas, o sea, no era una decisión fatal, fuera leproso y nunca más va a regresar, ¿no? Porque se podía revertir la enfermedad. Hay indicaciones entonces para la reinserción de las personas que habían dado positivo al examen de los sacerdotes, pero que una vez recuperados podrían volver a todas las actividades sociales, familiares y religiosas, principalmente el tema de las actividades religiosas, porque eran inmundos o eran limpios.
Es muy emotivo, en realidad, cuando uno lee ahí en Levítico, es muy emotivo el procedimiento, porque cuando se les declaró contagiados, se perdió todo contacto físico con las otras personas. Ya no podían estar cerca de su familia, ni nada, ni sus hijos, ni sus padres, absolutamente nada. Pero el proceso de reinserción, al recuperarse, consistía en una serie de actos que básicamente tenía dos fases. La primera era la evaluación física que hacía el sacerdote para determinar si efectivamente estaba recuperado. Y la segunda, que es la parte, en mi opinión, mucho más emotiva, era una especie de ceremonia religiosa en la que lo que resalta, el elemento que resalta es el contacto físico que se había perdido. Entonces el sacerdote tocaba tenía que poner sus manos sobre el leproso o ex leproso, y entonces el ex leproso era declarado limpio y podía reintegrarse a su familia, a sus actividades, de una cosa extraordinaria. Eso me hace pensar en el pasaje de Marcos, capítulo 1, verso 40 en adelante, donde aquel hombre también se le tira a los pies al Señor y le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor lo toca, toca al leproso y ocurre un milagro, y queda limpio aquel hombre, ¿no? Entonces, y aquí es un asunto interesante también, porque pues la persona que iba con el sacerdote tenía que presentar ofrendas, y eso es algo relativamente cruel en los relatos, porque obviamente habían personas que tenían siempre, y ha sido así siempre, personas que han tenido más posibilidades económicas que otras. Y entonces, dentro de la ley levítica, en relación a la lepra, hay procedimientos, había un procedimiento especial para la gente pobre, para la gente que no tenía los suficientes recursos para cubrir los costos de los ceremoniales, sobre todo el ceremonial de reinserción, que incluía sacrificios, presentar ciertas cosas. Entonces, ¿se imaginan ser leproso y pobre? ¿Verdad? Que ya, bueno, tenemos la historia de Naamán, que era un general egipcio, no, no era egipcio, era asirio, un general asirio, y él le llevó regalos al profeta como, bueno, como pagos tal vez, ¿verdad? Prebendas y cosas para que el profeta se animara a atenderlo, pero él era una persona con posibilidades económicas, pero leproso y pobre. Y otra cosa que yo me he preguntado leyendo el capítulo 17 de Lucas y pensando en los leprosos, y las mujeres, no solo el tema de las mujeres, que ya por el tema del género sufrían desprecio, discriminación, eran tenidas a veces como cosas sin valor, una serie de situaciones así. Y seguramente habían mujeres leprosas. En el texto bíblico, el único evento que encontramos así muy definido de mujeres leprosas es María, la hermana de Moisés, que como parte de un castigo del Señor en la narración ahí del Éxodo, María queda leprosa durante un tiempo. Pero ahí mismo se recupera y bueno, parece que estas leyes todavía no estaban en vigencia, entonces hay otros procedimientos, y María se reinserta a las actividades del pueblo de Israel rápidamente. Pero en el curso de la historia, aunque no aparecen, podemos asumir que habían también mujeres leprosas. Sí, tenían, no sé, más capas y más capas de discriminación. Eran mujeres que ya por eso se les discriminaba, estaban leprosas, y eso agregaba, digamos, otra capa de discriminación. Las mujeres también eran inmundas durante su periodo menstrual. Entonces, todas esas cosas iban en contra de las mujeres. Si era dramática la situación de los hombres leprosos, en mi opinión, era muchísimo más dramática la situación de las mujeres leprosas, ¿no? Por todas las diferentes cosas que les ocurría ahí. Lamentablemente, tenemos que pensar que el proceso de prevención, ese proceso de prevención de la lepra, de sacar a los leprosos, se degeneró y se convirtió en una marginación extrema. Es posible que muchos de los contagiados murieran incluso de hambre, de frío, o que fueran devorados por las fieras, o el malestar mismo, al no ser atendido, pues morían en situaciones de abandono, en situaciones terribles, precisamente por todos los estigmas y la peligrosidad de la enfermedad, una serie de cosas así. Estaban totalmente excluidos de su familia y de su comunidad. Por eso es interesante el relato de los 10 leprosos, ¿no? Jesús está pasando entre Samaria y Galilea, y le salen a recibir los 10 leprosos. Y aquí hay algunas preguntas. El tema del acercamiento exegético es también no solo leer el texto, investigar detrás del texto, hacernos muchas preguntas en relación al texto y las situaciones que encontramos. Un detalle que llamó mi atención es que los leprosos, el Señor entra a una aldea, eso es lo que dicen en algunas versiones, entra a alguna aldea y le salen a recibir los 10 leprosos. Se paran un poco de lejos, tratando de guardar
digamos, el protocolo, la rigurosidad que se pedía para ellos. Y desde lejos le gritan al Señor y no hay un contacto en ese momento, sino el Señor, no sé qué distancia separaron, ¿verdad? Pero el Señor, ellos le gritan, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dice, pues vayan, ni siquiera les dice, pues sean sanos mis hijos o no sé, ¿verdad? Sino les dice, vayan y se presentan al sacerdote, así, nada más. Y cuando el Señor les habló, pues se miraron tal vez, ¿verdad? Y todavía no habían sido sanos, sino que el milagro ocurre cuando ellos se dan la vuelta y empiezan a caminar y por ahí en el camino en algún momento alguien le dijo, vos, ¿verdad? En Guatemala nos voceamos, ¿verdad? Y le dijo a otro compañero leproso, vos ya no tenés lepra, mírate, ¿verdad? Y se empezaron a revisar todos y usted ya no tiene lepra y vos tampoco ya no tenés. Y bueno, y no sé, la reacción, yo me trato de imaginar la escena y si yo hubiera sido uno de esos leprosos, bueno, tal vez no hubiera sido el samaritano que regresó a dar gracias, pero en ese momento una reacción muy eufórica y salieron ellos con la emoción de su sanidad. Uno de ellos reaccionó, ¿no? El samaritano. Regresó uno a darle gracias al Señor. Pero hay una cosa que hay que pensar del samaritano, ¿no? El Señor le dice, vayan y preséntese al sacerdote. ¿Y cómo cree que iba a recibir el sacerdote al samaritano? ¿Cómo piensan? ¿Cuál creen ustedes que hubiera sido la reacción del sacerdote que le llega un ex leproso y samaritano, ¿verdad? Al sacerdote judío? Había una serie de trabas y de cosas ahí que probablemente este hombre ex leproso reacciona y entonces no tiene a quien presentarse para que certifique su sanidad y regresa con Jesús a postrarse, a reconocer digamos, a darle gracias y a reconocer la honra y el Señor reacciona, ¿no? Bueno, aquellos, aunque sea, hubieran venido a dar gracias, ¿verdad? Pero este hombre es el único que regresa. Es interesante, varias cosas ahí, ¿no? Los otros 9 seguramente fueron y se presentaron con el sacerdote. Ojalá, la Biblia ya no sigue diciendo, pero eso sería lo ideal, que se fueran a presentar con el sacerdote y entonces que el sacerdote les certificaba su sanidad y ahora ellos ya podían reintegrarse. Hay una historia interesante de Jesús y los leprosos, ¿verdad? Con el hombre de Marcos, con estos 10 leprosos que el Señor varios contactos y ciertas cosas con leprosos. Y también hay hay una historia interesante en los evangelios de Jesús con los samaritanos, ¿no? El leproso samaritano, la parábola del buen samaritano, la mujer samaritana, cuando el Señor, pues, incluso les pide a los discípulos que no vayan por aldea de samaritanos, una serie de cosas. Hay una dinámica ahí de Jesús con los samaritanos de diferentes eventos que sería digamos, muy interesante también seguir esa pista, esa línea ahí de Jesús. La siguiente narración es la narración de las características del reino cuando le preguntan los fariseos a Jesús. Y es bien interesante porque los fariseos le hacen siempre preguntas como capciosas a Jesús, ¿verdad? No preguntan como así sinceramente de corazón por el interés de saber, sino que le preguntan con el interés de hacer quedar mal a Jesús, preguntan con el interés de provocarlo y en algún momento que Jesús cometiera un error para poder acusarlo y una serie de cosas así. Y este es uno de esos eventos. Entonces le preguntan cuándo va a venir el reino y el Señor dice varias características del reino que vamos a señalarlas nada más, ¿verdad? Por el tema del tiempo no podemos desarrollar totalmente cada una de estas características, pero entre las características interesantes que menciona el pasaje es que el reino vendrá sin advertencia. Incluso les dice el reino ya está entre ustedes, ¿no? Y hay esa como doble dimensión del reino de Dios, un reino venidero, pero es un reino que ya está. Es un reino en una dimensión o en una manifestación que vendrá, pero que en otra manifestación, en una dimensión, y podríamos usar algunos adjetivos distintos, ya está. Esa doble cara, ese doble rostro, esa doble situación del reino, un reino venidero, pero es un reino ya presente. Es interesante esa parte ahí con Jesús. También el Señor les dice a los discípulos que ellos en ese interim, ahí entre esas fases del reino, van a empezar a desear los tiempos pasados, esos tiempos, porque el tiempo va a avanzar y ellos van a desear ese tiempo que estaban viviendo en el momento con el Señor. Y advierte, es interesante, es muy interesante, cada vez que en los evangelios
hay una mención del reino, un relato del reino, hay una advertencia en contra de los falsos. De alguna o de otra manera, hay siempre una advertencia en relación a gente, situaciones que van a querer engañar a los discípulos de Jesús, a los creyentes en Jesús. Y entonces Jesús siempre advierte en relación a eso, ¿no? De diferentes situaciones. Y luego hay como un lenguaje, digamos, confuso por imágenes y metáforas que se utilizan en la siguiente narración. Por ejemplo, la venida del Hijo del Hombre como un relámpago. Obviamente, este no puede ser un lenguaje literal, sino que es un lenguaje metafórico del que había que meternos ahí y empezar como a sacar cada una de esas ideas. Yo lo dejo ahí en el tintero, el tema este de las metáforas que el Señor utiliza cuando está hablando ahí del reino, sobre todo esa parte del relámpago. Luego menciona esos días finales, como los días de Noé y los días de Lot, digamos, con situaciones negativas y algunas que no con apariencia tan negativa, como por ejemplo la estructura que pone de los días de Lot, que parece ser días prósperos, ¿verdad? Días donde hay, pues sí, digamos, infraestructura, hay suficiente flujo de capitales, ¿verdad? Porque hay mercado, hay un intercambio de bienes y de servicios y una serie de cosas, una dinámica económica financiera interesante que se menciona en los días de Lot. Pero en medio de eso es donde el Señor va a aparecer el día del Hijo del Hombre y hasta hace la advertencia, ¿verdad? Acuérdense de la mujer de Lot. Y entonces hay que tener en mente la historia de la mujer de Lot y por qué la recomendación de acordarse de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Ok? Bueno, teníamos que ver qué ocurre en ese contexto para estar en una actitud más vigilante, en una actitud más de advertencia, en guardia constantemente frente a ese escenario final de los días de Noé que coinciden con las características de los días de Lot. Y al final, ya acercándose al final, el Señor lanza la paradoja de la sobrevivencia, ¿no? El que quiera salvar su vida la perderá y el que quiera perder su vida la salvará. Entonces, como que la clave es, bueno, perder la vida, porque si la quiero salvar y si la quiero conservar, la voy a perder, es lo que el Señor está diciendo, si lo tomamos así muy literal, ¿no? Entonces, como que mejor pierdo la vida, porque si la pierdo, entonces la voy a salvar. Esa paradoja de vivir o morir, esa paradoja de salvarse o perderse en ese contexto del capítulo 17. Y hay un enigma final sumamente interesante que el Señor dice, ok, donde esté el cadáver, ahí se van a juntar los buitres o las águilas, y ahí las traducciones otra vez vuelven a tener variante porque se refiere a un ave grande que obviamente es carroñera, ¿verdad? Y que come restos de animales que están, o que caza, pero que no solo es, digamos, depredador, sino que también son carroñeras esas aves. Y donde esté el cadáver, pues ahí se van a juntar, ¿no? Como una especie de enigma que es difícil descifrar en ese tema. Ok, entonces es interesante cómo arranca el capítulo pensando en los tropiezos. Cómo el capítulo, el Señor dice, van a venir los tropiezos. Al final el Señor también advierte, van a venir los falsos, ¿no? Y entonces pide que se esté con suficiente cordura, con suficiente frescura, y hay que estar atentos y hay que estar velando para que esas situaciones, digamos, se puedan tomar de una manera apropiada en ese tiempo final. Hay un ínterim donde hay tropiezos, hay un ínterim donde se necesita perdonar, hay un ínterim donde van a haber situaciones extremas como el caso de los leprosos, hay un ínterim donde necesitamos tener una actitud de siervos, de buenos siervos, y hay un ínterim donde necesitamos estar muy atentos para que las señales de la venida del reino y las señales de los falsos las podamos identificar y que no seamos arrastrados por el error. Por eso, haciendo ya, entrando en la parte de la conclusión de esta noche, la recomendación de la escritura siempre es a que seamos sabios y a que seamos entendidos y que podamos estar despiertos y velar en todo momento para que sepamos las oportunidades y las situaciones en las que estamos viviendo. Los 10 leprosos vieron a Jesús, oyeron de Jesús, la Biblia no dice cómo se enteraron, y entonces ellos salieron a buscar una solución para la situación en la que ellos estaban viviendo. El sabio, dice Proverbios, conoce el miedo, por supuesto, conoce el miedo y se cuida del peligro. El miedo no es malo en sí mismo, ¿no? Pero, pero lo tenemos que vencer de alguna manera, ¿no?
Pero el tonto, dice Proverbios, es atrevido y se pasa de confiado. Ya no es en estas características de Proverbios, no es fe verdadera, sino puede ser ya, digamos, necedad, torpeza que Proverbios advierten, ¿no? El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, dice Proverbios, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia, muestra una gran paciencia. Eso es interesante. Nosotros estamos en este atrapados en nuestros países por el tema del COVID constantemente, ¿no? Desde hace ya casi 2 años vamos a cumplir de estar atrapados en esta pandemia, en estas situaciones que ha derivado cuarentenas, tantos decesos lamentablemente. Es muy probable que algunos de los que estamos aquí hayamos perdido familiares, negocios, empresas, hayamos sido despedidos, se hayan perdido bienes, una serie de cosas, todo a raíz de las situaciones de la pandemia. Pero tenemos que concluir, tenemos que pensar que las situaciones derivadas del COVID no van a ser para siempre. Como no han sido para siempre, tampoco las otras situaciones que hemos vivido a nivel de Latinoamérica. En muchos de nuestros países latinoamericanos, nuestras sociedades, nuestros hermanos latinoamericanos, nuestros países se desangraron en irracionales guerras internas, fratricidas, ¿verdad? En medio de nosotros. Y cesó el sonido de los fusiles en nuestras naciones, pero nos vimos atrapados luego en los periodos posguerra, las guerras, bueno, de un montón de situaciones, y hemos tratado de estar luchando para salir de eso a nivel de Latinoamérica, y ahora tenemos que luchar, aparte de nuestras luchas propias de nuestra región, de nuestras culturas, de nuestra idiosincrasia, etcétera, ahora tenemos que luchar con esta pandemia a nivel mundial y las consecuencias a nivel mundial. No vamos a estar el resto de la vida en cuarentenas y en restricciones, no lo vamos a estar, como los leprosos, ¿no? Vieron una oportunidad de salida y el Señor les abrió la puerta. Igual nosotros vamos a tener en algún momento una oportunidad de salida. Se han ido abriendo algunas posibilidades, se han ido quitando algunas restricciones y tenemos que ser muy sabios, como decía Proverbios, para poder actuar. ¿Cómo fue la vida de estos leprosos posteriormente a la restauración que el Señor les permite? Si nosotros imaginamos digamos, la dinámica de vida de esos leprosos, volvieron a su familia, tal vez eran padres de familia, tal vez eran hijos, tal vez eran obreros, comerciantes, etcétera. Entonces, ellos también poco a poco fueron recuperando su vida en ese momento de encontrarse con la restauración. En algún momento vamos a ir, de hecho hemos ido en estos últimos meses recuperando algunas libertades y algunas situaciones derivados de lo que ha pasado con el tema de la pandemia. Entonces tenemos que preguntarnos, después de la pandemia, ¿qué? ¿Verdad? Después de estas cuarentenas y restricciones que hemos tenido, ¿qué? Y pensemos siempre en lo que ocurrió antes de estas situaciones, lo que ocurrió durante y lo que ocurrirá después. ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro? Y ahí yo quiero que en esta última parte, ya como una reflexión, nosotros imaginemos la vida posterior de los leprosos. La lepra era algo que se contagiaba por contacto con algún objeto, con alguna persona, una serie de cosas así en aquel tiempo. Entonces, pensemos cómo era la vida de aquellas personas, probablemente más prudentes, tomando nuevas decisiones, reconsiderando sus vidas. Y el tema de la lepra fue un antes, definitivamente, un antes y un después para cada uno de ellos. La Biblia no narra, yo solo estoy tratando de imaginar cómo pudo haber sido la vida de estas personas y de todas las que el Señor sanó, como aquel hombre que vimos de Marcos, o que platicamos, de Marcos 1:40, que el Señor dijo, quiero, y el Señor lo sanó. Entonces, va a haber un post, hay un futuro, hay algo que tenemos que pensar siempre hacia adelante. Entonces, antes del COVID, pues nuestra vida transcurría con suficiente normalidad, teníamos nuestros planes, ¿verdad? Suficientes planes. Del 2020 estaba planificado y más, ¿verdad? Estábamos muy contentos, muy felices, pero eso nos ha traído otro sabor de boca y nos ha puesto en aprietos y nos ha puesto en diferentes situaciones. Entonces, y se habla, es parte del título de este webinar, se habla como de olas, de oleajes, de nuevos brotes, de nuevos repuntes y una serie de cosas así. Pero estamos preparados realmente para lo que vendrá. Y aquí no me refiero solo a los otros posibles rebrotes o otras posibles variantes del COVID o de otras enfermedades, porque lo que tenemos en mente ahorita es el COVID, pero no significa que las otras enfermedades que también son mortales se hayan detenido
y que ahora solo es el COVID. No, definitivamente las demás otras personas siguen padeciendo las otras enfermedades que estaban ya presentes entre nosotros y que eran a veces nosotros andábamos por ahí sin darnos cuenta de la gravedad de algunas enfermedades, hasta que alguien de nuestra familia, alguien, compañero de trabajo, alguien de nuestra congregación o de la organización donde hemos trabajado tenía ese problema. Entonces sabíamos que existía esa enfermedad y la gravedad de esa enfermedad. Entonces, ¿cuál es la siguiente ola realmente? ¿Es del COVID o es algo más? ¿O nos tendríamos que preparar para lo que viniera? Es interesante porque en el mundo, fuera del pensamiento, digamos, no cristiano, el mundo científico, hay diferentes teorías del fin del mundo, ¿no? Ahora acaba de haber una mega erupción de un volcán y eso siempre genera alarma y una serie de cosas, ¿no? Lo del un meteorito que va a pasar cerca de la Tierra genera alarma y una posible colisión, bueno, y una serie de cosas así. Pero también hay una serie de teorías científicas acerca de la supervivencia de la humanidad, colonizar otros planetas, mejorar el tema de la alimentación, bueno, una serie de cosas así. Es decir, pensando en un futuro, digamos, muy extendido de la humanidad. Nosotros sabemos que nuestro futuro, más que depender de cosas científicas, avances, descubrimientos, depende de la mano del Señor, depende de la gracia del Señor, del poder de Dios y del amor del Señor. Entonces tenemos que pensar cuál deberá ser nuestra postura y nuestra filosofía cristiana frente al porvenir. Las olas que sea que vengan, ¿cuál debe ser nuestra postura y nuestra filosofía cristiana frente a eso que tengamos que enfrentar? Lo debemos meditar con suficiente sobriedad y con suficiente aquí oración y meditación para no tomar decisiones solo de lo que escuchamos en el ambiente, porque estamos siendo bombardeados por una serie de cosas y entonces tenemos que afianzarnos en lo que es seguro, y eso seguro es la palabra del Señor. Eso es seguro, ¿no? ¿Seremos de verdad más que vencedores en medio de cualquier escenario que se presente en el futuro? ¿Seremos de esos que causan tropiezo en medio de estas situaciones? ¿Seremos de los que no perdonan? ¿Seremos de los malos siervos? ¿Seremos de los que desprecian, atacan y hasta desean la muerte, tal vez, de los leprosos porque ponen en peligro al resto de la aldea, al resto de la comunidad? ¿De cuáles seremos? ¿De los fariseos que tientan a Jesús? ¿Seremos de los que tratan de engañar a otros o seremos de los engañados? ¿De cuáles seremos de cara al futuro? Así que estas son algunas ideas para que meditemos y pensemos a partir de lo que nos enseña y lo que nos presenta el capítulo 17 de Lucas. Voy a dejar de compartir acá y nos vamos a quedar ahí para que podamos escuchar y leer algunas de las preguntas o comentarios que han hecho los hermanos que están participando. Qué genial estuvo esta presentación, profesor. Yo creo que para nosotros es algo muy interesante haber pensado en Lucas 17. Y bueno, hay unas lindas preguntas que vamos a tener, profesor. Una de ellas es, bueno, ha habido tres ideas, pero sinceramente es una sola. Dice, ¿cómo explicaríamos a la iglesia el versículo 6 de este capítulo 17? Y entonces ahora viene la pregunta, ¿es posible pedir a Dios, aumentame la fe, si la que tenemos no la usamos? ¿No es pedir a Dios algo que no funciona? ¿No es ser muy sinvergüenzas y decir, Señor, dame más fe, dame más cosas? ¿Qué es su posición, profe? Bueno, primero habría que pensar en definir la fe, si es una categoría que se pueda dimensionar, es decir, que se pueda aumentar o que es una como tal. Yo creo que en esa parte sería como, Señor, lo que dicen otras personas en otros pasajes, ayúdame a confiar más en ti. Esa sería el aumentame la fe, que no es parte de Dios. Entonces, como yo no creo, es porque Dios no me ha aumentado la fe. Dios me dio una fe chiquita, entonces hasta ahí me alcanzó. Y la petición como que en algún momento podríamos achacarle algún tipo de culpabilidad al Señor, pero no, ¿verdad? Toda la parte de debilidad y de inconsistencias y de posibles fallas
está del lado de nosotros. Todo el tiempo, siempre. Siempre va a ocurrir así, ¿verdad? Entonces, esa petición la podríamos transformar en: Señor, ayúdame a confiar más en ti. Quiero confiar más en ti, ¿verdad? En ese tema. Y la confianza en el Señor es algo muy sutil, es algo de: ¿cómo sé yo que de verdad confío en Dios? ¿Cómo sé yo que de verdad tengo esa fe? Y la fe es tan compleja también para poderla definir, porque a lo largo de las Escrituras aparece como un elemento trascendental para la vida de los discípulos de Jesús en diferentes circunstancias, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? No es por obras, es por gracia, pero hay que tener fe en esa gracia, ¿verdad? Ese tipo, la fe que viene por el oír, y el oír que viene por la palabra de Dios. Entonces la fe es un elemento muy complejo, y obviamente el tema de que estemos dudando y que tengamos alguna situación así de debilidad, depende de nosotros. Por eso yo en esta lectura de Lucas 17, quise enganchar la petición de aumentar la fe con el perdón. Los discípulos, si ustedes leen los evangelios, los discípulos, cada vez que el Señor les lanzaba un desafío a los discípulos o a la gente, ellos reaccionaban así como: no, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Cuando aquellos le dijeron del divorcio en Mateo, y él les dice: bueno, pues no, ¿verdad? El principio no era así, y una serie de cosas, y entonces los discípulos le dicen: entonces mejor no nos casemos, ¿verdad? Y dice: sí, cuidado, porque no todos pueden tener esa capacidad. Entonces siempre reaccionaban de una manera así como: no, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer o no lo queremos hacer. Cuando el Señor toca el tema del perdón, el siguiente versículo, los discípulos dicen: pues, ok, vamos a perdonar, pero aumentanos la fe, ¿verdad? Con esa parte. Por eso, no tanto esa fe, y de ahí el tema de no cortar, por eso la lectura completa del capítulo. Yo he estado insistiendo a algunos hermanos con los que compartimos y estamos estudiando la palabra del Señor, les he estado insistiendo, y me he estado insistiendo a mí mismo, en ya no seguir leyendo solo versículos así aislados y breves, nuestros versículos favoritos que los usamos como que fueran palabras mágicas, ¿verdad? Sino leer capítulos completos, leer libros completos, leer secciones completas, no solo nuestros versículos favoritos, ¿verdad? Que ya no lo sabemos todos de memoria, pero que no sabemos el contexto de esos versículos, y entonces violentamos las escrituras y hacemos conclusiones obviamente equivocadas por citarlas de esa manera. Entonces, ese versículo 6 hay que leerlo en el contexto del capítulo 17. Muchas gracias, profesor. Tenemos una segunda pregunta. El que hace la pregunta está pensando, el doctor Lucas, el autor del Evangelio, está pensando en Pablo y está pensando en Pedro. Tiene aquí tres personajes y dice: ¿cómo cambiar la filosofía de siervo? Lucas lo presenta como siervo, usted ha mencionado al Doulos, Pablo es el mismo Doulos, pero en Pedro lo presenta con la de ser reyes y sacerdotes. Claro, esa es una, digamos, dignidad escatológica, espiritual. Y de ahí el contraste que el Señor hace con los reyes y los sacerdotes terrenales y los reyes y los sacerdotes del reino de los cielos, que son dos dimensiones diferentes con actitudes diferentes. El Rey de Reyes digamos, en la escena de la última cena, cuando el Señor se pone ahí, toma una toalla, un trapo, y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Y entonces se les dice: ok, si ustedes me dicen Señor, yo en verdad soy su Señor, pero les estoy lavando los pies. Esa es la digamos, filosofía de Cristo: no crecer hacia arriba con imponencias, sino crecer hacia abajo, entre mayor autoridad, más humilde, más sencillo y servidor. El grande entre nosotros, entre los discípulos de Cristo, no es al que se le sirve, sino es el que sirve. Es el grande entre nosotros. Nos cuesta comprender esas dimensiones, ¿no? Porque estamos digamos, en nuestros contextos humanos, ¿verdad?
Y el Señor usó esos ejemplos. Por eso el mismo Pedro, en el capítulo 5, cuando habla a los líderes de la iglesia, les dice que no ejerciendo tiranía, sino mostrándose ellos como ejemplos de humildad, de sencillez, de servicio. ¿Verdad? Es lo que siempre decían los apóstoles. Entonces, esa dignidad de reyes y sacerdotes, pues sí, la Biblia lo declara, pero es una dignidad que se va a hacer mucho más evidente en un plano escatológico, y en este plano terrenal, obviamente no somos reyes, ¿verdad? No somos parte de las realezas, de las dignidades, no tenemos sangre azul. Tampoco le animo que lo pruebe, ¿verdad? No, no se vaya a hacer un corte ahí que vaya a ver, no, va a ser roja de todas maneras, ¿no? Y si le sale de otro color, entonces huyan, ¿verdad? Los que estén cerca de ese hermano, es reptiliano, ¿verdad? Bueno, eh, obviamente portamos una dignidad que es una dignidad espiritual, es una dignidad divina, es una dignidad del reino que no es reconocida aquí en la tierra. Yo me paro ahí y voy a alguna institución y le digo, mire, con permiso, porque yo soy hijo del rey, yo soy rey y sacerdote, hágase un ladito, por favor. No, obviamente no son dignidades que se puedan cambiar en efectivo, ¿verdad? En estas dimensiones. Por eso, principalmente son dignidades en el plano espiritual, escatológico, en el plano del reino de los cielos, pero no en este tiempo, ¿verdad? Perfecto, profesor. Tenemos una tercera pregunta. Y bueno, dice, Jesús toca y limpia a los leprosos. Eso lo hace impuro y le impide entrar en el espacio religioso. Ahora, esto quiere decir, dice que Jesús era contrario a las actividades religiosas de su época, porque bien claro se ha mencionado en el libro de Levítico que usted ha mencionado, Ujú. Que que hay no tenían ciertas que... normas. ¿Y por qué Jesús hace aquello? O sea, ¿era realmente un contrario? Bueno, recordemos el tema de algunas leyes litúrgicas con las que Jesús pareciera que las transgrede, ¿no? El tema del sábado, por ejemplo, sanar en sábado, el tema de tocar al leproso, el tema de aquella mujer menstruosa que lo toca, y la ley decía que si lo tocaba y es consciente y sabe que ha tenido contacto por la legislación ritual de aquel tiempo, pues quedaba impuro y tenía que hacer algún tipo de procedimiento para recuperar la pureza. No vemos a Jesús haciendo esos rituales de recuperación de pureza. Lo que vemos es un traslado milagroso de virtud tanto a aquella mujer como al leproso, porque en ambos casos, o el féretro de aquel entierro del hijo de la viuda de Naín, que tampoco se podían acercar a los muertos, salvo que fueran de su familia, ¿verdad? Entonces, para esos tres eventos, el Señor está, digamos, como no podemos decir exactamente que el Señor está transgrediendo la ley, sino que le está dando una nueva interpretación de vida, porque el riesgo del contacto era tomar algún contagio y que no tocaban al leproso, porque el leproso podía trasladar la lepra, no se tocaba a la mujer menstruosa porque se interpretaba que era un tipo de maldición y que también era un tipo como de enfermedad, una especie de enfermedad permanente de las mujeres, cíclica, y eso las hacía permanentemente impuras, una serie de cosas. Y la muerte, porque tampoco se sabía las causas de la muerte y podía, bueno, una serie de cosas así, que tenían un poco de índole sanitaria. Y lo que hace Jesús es, no es un tema de exponerse a digamos, a esos contagios, diríamos, sino que provoca milagros, ¿no? En esas personas. Y lo vemos únicamente en esos casos, ¿verdad? En otros casos, él guarda el sábado, en otros casos, él respeta a las autoridades, en otros casos, él cumple los calendarios litúrgicos, digamos, que están vigentes en su tiempo, y una serie de cosas así. No es que él era un rebelde abiertamente a todas las disposiciones, sino son esos casos excepcionales donde lo que encontramos es que hay un milagro, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, como en nuestra Latinoamérica
hay el aumento en algunos países, en otros países dicen con la palabra quechua, dame una yapa. Bueno, aquí hay como un aumentito para responder y dice, la persona dice, bueno, usted ha mencionado que Jesús caminaba mucho a Jerusalén, iba, o aún el mismo pueblo tenía que hacer ciertos bordeos para llegar a otra ciudad. Y aquí hay un punto muy interesante de fiestas, de guardar fiestas y de cumplir fiestas. Jesús iba a estas fiestas, cumplía. ¿Cómo se ve en nuestro tiempo este guardar cultural que tenía Jesús? ¿Nosotros podemos guardar este tipo de fiestas religiosas? Bueno, recordemos que Jesús era un judío, un israelita judío, muy respetuoso, como estábamos hablando hace unos minutos, de las tradiciones y de la religión. Era un hombre religioso, ¿no? Un predicador de la ley, un maestro itinerante sin cátedra, ¿verdad? Un rabino, de alguna manera reconocido también por personajes como Nicodemo y una serie de cosas así. Y su religión, su práctica religiosa, lo obligaba a estar presente en las fiestas, en los ceremoniales y en el respeto de las instituciones, personajes, festividades, eventos y una serie de cosas que correspondían al, ¿cómo se dice? Al contexto de su religión. Nosotros, desde la perspectiva cristiana, digamos que no estamos obligados al cumplimiento de esas festividades. No hay razón para que nosotros cumplamos esas festividades en ese calendario, ¿no? En un calendario de si no estamos obligados a cumplir la fiesta de la Pascua, no tenemos esa imposición de cumplirlo. Cada una de esas festividades obviamente encierran una simbología, encierran un trasfondo teológico interesante que haríamos bien en examinarlo, en discutirlo, en reflexionarlo a la luz de toda la escritura y entonces obtener esas enseñanzas. Pero la simple celebración no, digamos que no nos corresponde a nosotros hacerlo, ¿no? De hecho, si quisiéramos hacerlo, pues tendríamos que cumplirlo desde un principio. Y hay un asunto interesante del judaísmo, y es que el judaísmo no acepta prosélitos, ¿verdad? Solo se es por nacimiento, es una religión étnica, ¿verdad? No es proselitista en ese sentido. Un verdadero judío nunca lo va a invitar a usted a que se convierta a su religión, ¿verdad? Porque es una religión étnica, completamente étnica. Entonces no tenemos cabida nosotros digamos, en esa religión y no estamos, digamos, obligados a cumplirlas, ¿no? Mi invitación es que las estudiemos, las pensemos, las reflexionemos desde la perspectiva bíblica, ¿no? Y tratemos de encontrar los contenidos teológicos, la razón de cada una de estas festividades y entonces alguna manera de aplicarlos a nuestra vida desde la perspectiva cristiana. Muchas gracias, profesor, por este tiempo y gracias a cada uno de ustedes, los participantes, de haber aportado con sus preguntas y enriquecernos en nuestra vida. Tenemos que continuar con este tiempo y voy a dejar a mis compañeros de apoyo en las webinars. Adelante, hermanos, continuamos. María o Eduardo. Bueno, muchas buenas noches para todos. Qué rico que nos volvemos a ver en este nuevo año 2020. Gracias a nuestro profesor Luis Garavito. De verdad que yo creo que hoy debemos todos que aprender mucho. Ese consejo que nos dio de no solo leer el versículo, sino leer el capítulo, el libro, me parece que es muy acertado. Tenemos que aprender de contexto para que no saquemos los versículos o no los interpretemos como no debe ser. Entonces, siguiendo con nuestro programa, queremos contarles quiénes son los ganadores del recurso bíblico en esta noche. Para Perú, Manuel Benito Cruz. Para Chile, Noemí González. Para Ecuador, Gilda Gorotiza Romero. Para Guatemala, Noelia Tash de Reyes. Para Colombia, Tania Ramos. Para Bolivia, Dorcas Soto. Para Cuba, Leonardo Paz. Para República Dominicana, Manuel Aracena, y para Uruguay, Blanca Celada.
Recuerden comunicarse estos ganadores de este maravilloso recurso bíblico a sus sociedades bíblicas de cada uno de sus países. Contar que estuvieron participando en este webinar y que fueron afortunados de ese fabuloso premio. Y bueno, vamos a mostrar cuál es nuestra próxima conferencia de la próxima semana. Como bien saben, ya estamos acostumbrados a un horario. Y nuestra conferencia son 3 características de la fidelidad en la traducción. Nuestro conferencista en esa noche va a ser el exégeta Mark Bean y todos estamos cordialmente invitados. Recuerde, no se quede solo usted viniendo a esta conferencia por Zoom, sino invite a sus amigos, a sus hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo. Bueno, todos, yo creo que todos deberíamos estar aprendiendo de Biblia, entonces invítenlos. Yo creo que es tiempo, es un nuevo año, es tiempo de aprender más y más de la palabra para que de verdad podamos interpretarla como debemos hacerlo. Entonces quiero darle gracias a nuestro conferencista Luis Garavito en esta noche, gracias a mis compañeros Eduardo Barba desde Perú, a Rolando Villena desde Bolivia y por supuesto esta servidora desde Colombia, y a cada uno de los más de 400 participantes que nos acompañaron esta noche en Zoom y en Facebook por habernos acompañado. Pero lo mejor de todo es que todos nos llevamos el regalo del conocimiento. Entonces compartámoslo y sigamos asistiendo. Yo creo que vale la pena aprender sobre la palabra de Dios. Los voy a invitar a que oremos para que despidamos este maravilloso tiempo y bueno, démosle gracias a Dios. ¿Les parece? Padre, gracias te damos, Señor, en este tiempo, Señor, por permitirnos, Señor, aprender más de tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los participantes que nos acompañaron en esta noche. Bendícelos, Señor, que cada uno de ellos pueda cada vez aprender más de tu palabra. Agradecemos, Señor, y bendecimos a cada una de las sociedades bíblicas de Latinoamérica, Señor, que están presentes a través de estas conferencias y que nos dan la oportunidad de aprender de manera gratuita, Señor, cada vez más sobre las ciencias bíblicas. Te damos gracias, te bendecimos y, Señor, acompáñanos siempre. Amén y amén. Este es el momento en que todos pueden abrir sus micrófonos, saludar, agradecerle a nuestro conferencista. Un abrazo desde las sociedades bíblicas y nos vemos el próximo viernes. Por favor, no nos olvidemos de esta maravillosa cita que tenemos todos los viernes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Bendiga. Gracias. Gracias desde Ecuador. Que estén bien. Ecuador. Les bendiga desde Guatemala. Bendiciones. Muchas gracias. Colombia. Bendiciones desde Ecuador. Perú, hasta pronto. Bendiga.